por instrucción del pastor Mauricio, vamos a estudiar un pasaje de la Escritura y se encuentra en el capítulo 12 del Evangelio de San Juan. Un saludo a las personas, hermanos y hermanas que nos ven por las redes. Que la gracia de Dios les ilumine y puedan también recibir bendición en sus lugares. San Juan, capítulo número 12. En este pasaje vamos a estar intentando, según las facultades que el Señor me ha dado, transmitir a ustedes el principio que quiso darnos el escritor de este Evangelio y las palabras claras que son de nuestro Señor Jesucristo plasmadas en este pasaje. Versículo 20 al 26. Vamos a estar, por favor, de pie un momento, leemos y luego oramos para que no nos vayamos a quedar dormidos tan pronto. Mi voz es un poco arrulladora, entonces no se van a terminar durmiendo. Leemos en el nombre de Jesús. Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Entonces, pues, se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús le respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna, la guardará. Si alguno me sirve, sígueme. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, mi Padre le honrará. Padre nuestro, tú que has revelado tu palabra, y ahora nos tienes en este lugar ocupados en esto, los asuntos del reino por los cuales te manifestaste a tu creación, al hombre caído, al hombre perdido, le has revelado tu palabra y ahora nos diste la vida. Y por esa gracia que ahora ilumina nuestro rostro y se encarga de nosotros, estamos en este lugar. Oramos, Señor, en esta hora, ser iluminados. Oramos en esta hora, Señor, que podamos tener el valor de concentrarnos. Que podamos tener el valor de resistir todo cuanto pueda ser causa de distracción para nosotros en esta hora. Te ruego, Señor, que use mi vida. Tal vez no soy digno, Señor, pero tú eres quien a través de su Espíritu Santo se glorifica, dando a entender cosas más allá de lo que me he propuesto. Porque así eres tú, Señor. Eres omnipotente y eres omnisciente y conoces la necesidad de cada individuo sobre esta tierra. Por eso, Señor, oro suplicando esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tome su lugar y el Señor nos dé el valor de poder darles, así sea muy deprisa, la explicación de estos textos. Si nos concentramos, cada uno de estos textos tiene para una enciclopedia.
Entonces a mí se me ha recomendado algo muy grande, mucho más allá de mis capacidades, y lo que he hecho es lo que el Señor me dio la capacidad de poder plasmar, transmitirlo a ustedes. Este texto habla de la importancia de la vida, del ministerio y de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Porque nosotros los que hemos sido iluminados por la palabra de Dios sabemos que Cristo no vino solamente a morir en la cruz del Calvario, sino a dejar el ejemplo para que los cristianos sepamos, sus seguidores, cuál es el camino a seguir, si es que Él nos ha llamado a esto. Entonces, en este pasaje Jesús nos habla de la importancia de su muerte y las implicaciones que esto requiere para aquella persona que se llame cristiano y que quiera seguirle. Entonces, la vida a través de la muerte de Cristo es lo que nosotros vamos a ver. ¿Cómo es esto? En este pasaje encontré la gente que quiere seguir a Jesús y las razones por qué lo seguían. Y luego el Señor Jesucristo enseñando una única parábola que encontramos en el Evangelio de San Juan, explicándola, lo cual tiene un significado completo del Evangelio, del propósito del Evangelio. Y luego lo que implica seguir a Cristo en tercer lugar. En cuarto lugar, Dios nos llamó para servir. Por último, la razón del servicio en el Evangelio. Y entonces comenzamos viendo la razón de los griegos que buscan a Jesús, los seguidores. Entonces lo que estamos viendo en este pasaje que nuevamente quiero leer, dice, había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Y estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés, y entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Aquí vemos unas personas que no eran judíos, y lo que vemos es un episodio, un último incidente que tiene el propósito de mostrar que todo hasta este punto está listo para la muerte de nuestro Señor Jesucristo. A lo largo de este pasaje, de estos pasajes anteriores 9 o 11, Juan ya nos ha mostrado que en el círculo más íntimo de sus amigos, Jesús ya se ganó un lugar permanente, producto de 3 años de ministerio. Ahora se ha ganado el lugar en la mente, en el corazón, y está grabado en la memoria de un círculo íntimo de 3 discípulos, los cuales tuvieron el privilegio de verlo transfigurado. Y es una bendición. Luego tiene un segundo grupo de discípulos, los que llamamos los 12. Están dispuestos a seguirle. Y según el versículo 19 del capítulo 12, también hay un grupo de personas en la tierra que no lo siguieron con el propósito de ser sus discípulos, sino con el propósito de ser un obstáculo y de detener su vida y su ministerio tan pronto como fuera posible. Y mire lo que dicen en el versículo 19. Pero los fariseos dijeron entre sí, ya veis que no conseguís nada, mirad, el mundo
se va tras él. Este es otro círculo de personas que no hacen parte de sus seguidores, sino de sus enemigos. Pero el texto nos muestra la razón por la cual el Señor Jesucristo dice lo que dice en este lugar. Y es estos griegos que ahora quieren seguir a Jesús. Esa escena del último círculo de los griegos que hace parte del pueblo gentil, que ahora está interesado en seguir a Cristo. Y esto nos muestra que Jesucristo ya llegó a la consumación de su ministerio y que ahora queda lo más importante para llevarse a cabo. Toda la voluntad del Padre respecto a ser ejemplo, entregar su vida, ya se ha dado lo que humanamente se puede dar. Cuando esta multitud que aparecen en Mateo 19, 21 diciendo, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor y Hosana en las alturas. Este es el círculo periférico de los judíos, pero no solo ese, sino ahora estas multitudes que gritan desesperadamente queriéndolo convertir en un rey. Esto parece una ola que comienza en el centro, algo muy pequeño, pero que luego va creciendo hasta que llega a la orilla, en las costas del pueblo gentil, el cual es el propósito de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, estos griegos eran de los que subían a adorar a Jesús en la fiesta. Posiblemente eran prosélitos, griegos de nacimiento, judíos de religión, que están sugiriendo la importancia de la necesidad del cristianismo dentro de su sociedad. Lo que está dando a entender que la predicación del mensaje de arrepentimiento y conversión al Evangelio está dando frutos por el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Así que esta pregunta, Señor, quisiéramos ver a Jesús, desencadena el mensaje del cual el Señor Jesucristo nos habla esta mañana, ¿no? Cuando ellos dirigen la petición a Felipe, que Felipe fue uno de los discípulos que se convirtió por la gracia de Dios en cadena. Hay personas que Dios les da esa gracia de hablar con las personas, o sea, de tener la habilidad de conversar con muchas personas y hablarles de algún tema, y en este caso en particular era del Evangelio. Felipe era un lazo, un gran evangelista, lo ve usted ya en el libro de los Hechos. De igual manera Andrés, aún para conquistar a los discípulos, fueron utilizados en ese. Por esa gracia que Dios les ha dado, ahora ellos están siendo instrumentos de Dios. Como era un griego, se les facilitaba. ¿Qué hizo Felipe? Felipe, antes de despreciar la invitación o la inquietud de los griegos, corre a la presencia de su maestro y le dice, ¿qué lo están buscando? Recordando lo que el Señor Jesús ha dicho, que Él ha sido enviado a las ovejas perdidas de Israel, y aún en este momento, cuando ya la fama de Él se extiende y parece que la iglesia de Él ya no da más, ya están necesitando muchas sedes, al punto de que todos querían seguir a Jesús. Vean ustedes el escenario, los discípulos trabajando las 24 horas,
Las multitudes aclamando a Jesús, Jesús haciendo milagros, enseñando cada vez que la gente está delante de Él. Y esto se convierte en un avivamiento sin precedentes en la historia. Y ahí es cuando Jesús dice, ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre debe de ser glorificado. Ahora la gente, como no ha entendido el verdadero propósito del Evangelio, lo que quieren es convertirlo en otro gobernante más, como en otro tipo de Herodes más, pero Él, que siempre ha dicho que su reino no es de este mundo, dice, es la hora en que el Hijo del Hombre debe ser glorificado. Es como si dijera Jesús, mi labor en esta tierra ha sido excelente, las metas se han cumplido, pero solo me falta lo más importante, el propósito por el cual vino a esta tierra, que es morir, resucitar y ser levantado a la diestra del Padre. Y eso es lo que se conoce como la glorificación del Hijo de Dios. Ha llegado la hora de morir en lugar del pecador. Ha llegado la hora de ser crucificado y luego morir y resucitar, ser levantado para estar en una completa y eterna comunión. Y ahí es que viene la oración de San Juan 17, que dice, Padre, aquellos que me diste, tuyos eran y me lo diste, ninguno se ha perdido. Y luego dice, glorifícame, Padre, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuera. Tengo deseo de volver a la gloria, tengo deseo de entrar otra vez. He hecho todo lo que me diste que hiciera, Señor. Y está orando con la plena convicción de que su vida ha cumplido el eterno propósito de la voluntad, que es darle la gloria al Padre. Entonces aquí se nos muestra que nosotros el Evangelio no es simplemente para una distracción o para tener un comodín en la vida, sino es que Dios nos escogió para que le sirvamos, le honremos y le demos la gloria. Entonces quiero volver a explicar que la glorificación de Cristo se refiere al tiempo de su muerte, su resurrección y su exaltación en conjunto. Si Cristo no muere, no hay salvación. Si Cristo no resucita, tampoco hay salvación para el pecador. En el versículo 27, Él dice, ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Y no solamente porque es la muerte, porque de hecho todos tenemos que morir. Lo que pasa es que para Él la muerte significa la ira de Dios consumada sobre su humanidad. Y dice, mas para esta hora he llegado. Y en Juan 13:1 dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. ¿Sabe qué significa? Que Dios a quien escoge es porque lo ha amado desde el fin y desde el principio hasta el fin, o desde el fin hasta el fin, o de otra manera, lo ama eternamente. Dios también ama entonces a los pecadores, porque Dios ama al mundo. ¿No es eso lo que enseña San Juan 3:16? Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Mateo 5:44 dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Y como lo dije al inicio, Jesús vino a ser ejemplo. Esto nos muestra entonces que Jesús ama a todas las personas, a todos con compasión y gracia común.
Y esta es la explicación de por qué una persona sin Dios vive con tantas comodidades en este mundo. Porque la gracia común no es limitada, es universal. Pero la gracia común no es la salvación. Nosotros necesitamos más que gracia común. Lo que la gente no entiende aún en el mundo es eso. Lo único que usted le dice, que con tal que Dios me dé comida y una buena techo y una buena mujer, harta plata y amigos, no necesito más. Eso realmente no es lo que el hombre necesita. Eso lo tiene el hombre sin necesidad de creer en Dios y sin necesidad de pedirle a Dios y sin necesidad de habitar en su reino. Y eso es lo que se llama gracia común. Hermanos, Jesús amó a los suyos y los ama desde el principio hasta el fin. Así que si Dios lo escogió es porque Dios lo ha amado con amor eterno, como lo dijo a Jeremías: con amor eterno te he amado, por tanto te he prolongado mi misericordia. En este momento lo que está delante de los discípulos es la más grande demostración de amor y el más gran ejemplo a seguir. Y cuando estaba leyendo esto se me vino la imagen de algo que vi, y es las cabras monteses. Viendo a una cabra saltando por un abismo largo, grande, y su corderito pequeño pensando a ver si hace lo mismo que él, sabiendo que ese salto implica morir. Todos los seguidores llegan hasta el punto en el que su maestro, en vez de darle la comodidad que un presidente ofrece, que un dignatario ofrece, ahora les está diciendo que va a morir. Todos los creyentes llegamos hasta ahí, y ahí es el momento más difícil. Todos los seguidores de Cristo llegan hasta ahí, y ahí es el momento imprescindible. Si no salto, voy a morir. Hermanos, la muerte de Cristo no fue una tragedia, solo fue parte de su glorificación. Pues con la llegada de los griegos se cumplió lo que él ya había dicho antes en San Juan 10, versículo 16 hasta el 18, y dice: también tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por esto me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo mismo la pongo. Tengo poder para ponerla, y tengo poder para volverla a tomar. Recordemos que Jesús le dice a su madre en la fiesta, en las bodas de Caná: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha llegado mi hora. Jesús sabía cuándo era su hora de morir. Cuando Herodes quiso matarlo, también dijo: díganle a esa zorra que todavía no voy a morir. Y nadie me puede quitar la vida. La muerte de Jesús no fue una tragedia, como el Papa Juan Pablo lo dijo. El Papa Benedicto lo dijo, que la muerte de Jesús había sido una tragedia. No fue una tragedia. La muerte de Jesús significó el comienzo de su glorificación, que está en 3 pasos, que ustedes ya lo saben hoy, que es la muerte, la resurrección y la exaltación a la diestra del Padre. Entonces, hemos visto ya el primer punto y entramos a la parte más importante, en la cual Jesús explica la razón de su muerte y a la vez hace pública la manera como a nosotros nos toca morir. Y dice: de cierto os digo, versículo 24, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Jesús está diciendo aquí, o como si hubiera dicho: no piensen
que no tengo otra cosa que hacer más que aceptar que ustedes me elijan y me coloquen allí en el trono de Herodes y lo destronen a él. No les hubiera faltado valor, porque ya a Jesús lo seguía un círculo de gente íntimamente dispuesta a dar la vida por él. Y ya sabemos que Pedro no era cualquier personaje. Sacaba espada y tumbaba oreja cuando le tocaba. Las multitudes que gritaban Hosana hicieron detener a sus enemigos que querían matarle. Porque la Pascua significaba para los judíos algo muy importante y ellos dijeron, no lo podemos matar en la Pascua porque nos echamos al pueblo encima y vamos a hacer algo peor. No solamente esto, sino que ahora el pueblo gentil sabe de quién es Jesús por los beneficios: sanar enfermos, resucitar muertos, orientar a la gente perdida. Uy, Jesús se volvió demasiadamente importante para la humanidad. Pero él sabía que eso no era precisamente lo más importante de la vida de su misión. La manifestación de la presencia divina ha llegado ahora y es el momento de que el pueblo lo vea, de que todos sus seguidores lo vean. Como la muerte en la cruz fue el medio por la cual el Hijo del Hombre fue glorificado, la razón es porque su muerte produjo una cosecha de salvación. De otra manera no hubiera sido posible. Ya lo vimos. Ahora lea conmigo otra vez el texto, Juan 12:24. Cuando alguien dice desierto, desierto, es porque esto es algo imprescindible. Tanto algo que no se puede ocultar como algo que no se puede evitar. Mucho más cuando se trata de la palabra inerrante de Dios. Podemos observar cómo por medio de este proceso natural que es el proceso natural de la evolución de las semillas. ¿Cuántos de ustedes han sido agricultores? Así sea cuando estaban en primaria, que les enseñaron a sembrar una semilla en un vaso. ¿Sí lo han hecho? Y le dice el maestro, saque a los 3 días la semilla y está soplada. Y luego le dicen más ratico, cuando salga, obsérvela. Y es que la semilla está muerta, hasta la cáscara se está cayendo y desaparece esa semilla y nace una planta. Y esa planta es la que produce el fruto que de otra manera no se hubiera conseguido. A través de esta parábola el Señor Jesucristo está mostrando algo imprescindible para la humanidad. Algo imprescindible que es Él como el representante de la humanidad, el segundo Adán, tiene que hacer, morir para que la humanidad pueda vivir. Entonces, esto nos lleva a entender, ¿no? La referencia al hecho de que las semillas solo pueden reproducirse, pueden dar más plantas que den fruto y multiplicarse. Esto es una ley ordenada por Dios desde el comienzo de su creación. Los discípulos hasta aquí no habían entendido y rechazaban la idea de que Jesús tuviera que morir. Recuerde, Pedro diciéndole a Jesús, de ninguna manera esto te acontezca. Jesús tiene que decirle, quítate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo, pues no pone la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de este mundo. ¿Cuáles son las cosas de este mundo? Comer, dormir, estudiar, tener placer, tener amigos, estudios, carreras, paseos y ya, morir. Después que alguien cuelgue los trofeos y se acabó todo. Es decir, que los discípulos no entendían y ellos rechazaban la idea de morir en la cruz. Lo consideraban como la peor tragedia.
Jesús no lo explicó solo en una parte, fue muy enfático. Jesús les está diciendo ahora que si Él no muere, ellos no están en posibilidad de ser salvos. Que si Él no muere, la humanidad se queda sin un Salvador. Ahora lo mismo para ellos, que si deseaban ver fruto en ellos, tenían que aceptar no solo que Él muriera, sino que ellos también tenían que morir. La cruz se convirtió en la tierra y Jesús la semilla, y el fruto es usted que está sentado hoy en este lugar. ¿No le da esto alegría? ¿No le recuerda la canción que dice, si todo yo dejé por ti, qué dejas tú por mí? La copa amarga fue aquella que yo por ti bebí. ¿Cuál fue la copa? La muerte. Dar su propia vida es la suprema medida del amor divino. Así que aunque a ellos les parecía una gran pérdida, Jesús no lo vio así en absoluto. Por esta razón, la muerte de Cristo, los creyentes no la debemos presentar como una tragedia, sino que siempre es contemplada como una pérdida que termina en una victoria o en una ganancia, que se convierte en una fuente de vida espiritual para la humanidad. Así que la tragedia más bien hubiera consistido en no haber ido a la cruz. ¿Saben que no fue fácil morir? La oración más significativa la encontramos en San Juan 17. La oración más gloriosa que encontramos en el Getsemaní, cuando dice que su sudor era como grandes gotas de sangre que caían a la tierra, porque está a punto de ser glorificado. En el terreno humano hemos visto infinidad de veces que las personas egoístas que solo piensan en este mundo y en su propia vida terminan solas, aún sin amigos. Hermanos, si usted es aquella persona egoísta, tenga en cuenta que es como aquella persona que no quiso sembrar el fruto, tampoco nunca, la semilla, tampoco nunca vio una cosecha. Una de las cosas que caracterizaron a Jesús es que Él no vivió una vida privada. El único tiempo que se apartaba de la gente era para orar. Jesús no vivió una vida ascética. Jesús vivió una vida pública. Y vuelvo a repetir, el único tiempo que se separó de la gente fue para orar. O sea, nunca estuvo solo, porque cuando no estuvo con la gente, estuvo con el Padre. No somos llamados para ser solos. Por eso la Biblia dice, no es bueno que el hombre esté solo. Este es un paréntesis porque este es otro tema. Ahora, en este principio mencionado, es que para encontrar vida es necesario morir. Y ellos que ahora están interesados en seguirlo, deben entenderlo. Porque si hace esto, llevará muchos hijos a la gloria, como lo dice Hebreos 2:10. Si Jesús no lo hace, usted y yo no tuviéramos hoy la satisfacción de ser salvos, de tener la gracia de Dios en nuestro corazón, de poder cantar, de poderlo dar por hecho, de darlo por sentado. La muerte no es lo último para mí. La muerte no es el fin de mi vida. Y aunque no tenga nada en este mundo, Cristo es la porción de mi herencia y con Él me sobra.
Entonces, cuando vemos este episodio de este versículo, Jesús está pensando en una muerte sustitutoria. Él está muriendo, o Él está en este momento con el propósito de que los suyos puedan llegar a tener la vida eterna. Y nosotros somos ese resultado hoy. Somos el fruto de la vida, muerte, resurrección y exaltación de Cristo. Por eso les dije, este es el núcleo del Evangelio. Aquí me sorprende cuando llego a ver esto, la inigualable, la majestuosa sabiduría de Dios que con una sola palabra concluye 3 años de trabajo y le está diciendo a los seguidores, esta es la razón de 3 años de aprendizaje y 3 años de verme, de 3 años de andar conmigo. Qué sabiduría tan grande. Si el grano de trigo no muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Ahora pasemos al versículo 25. En tercer lugar, vemos el principio, el mismo principio, que es el proceso que se aplica a la iglesia, que es el proceso que se aplica a los discípulos, a los judíos, a los griegos y al mundo en general. Esto es lo que Jesús está ahora encargando a ellos. Nunca dejó de ser una sorpresa la muerte para los judíos, para los discípulos. Y él lo sabía, porque dice, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Jesús le dice a sus discípulos, le dice a las multitudes que lo gritan, Jesús le dice a los griegos, quien me quiera seguir debe primero morir, porque esto es la máxima misión del Hijo de Dios. Solo de esta manera habrán frutos de vida eterna, habrán frutos de bendición. El que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna, la guardará. Como el Señor va a morir para que los hombres podamos tener vida eterna, ahora nos está enseñando que también cada uno de nosotros tenemos que morir para poder entrar a esa vida eterna que Él iba a conseguir para nosotros por medio de su muerte. Entonces, como vemos, es un principio divino que debe ser aplicado en el reino de Dios. No obstante, es importante aclarar que los resultados del sacrificio de Cristo y del nuestro no son los mismos. No, porque usted y yo no somos salvadores de nadie, ni lo seremos nunca. A veces nosotros sí jugamos el papel de querer salvar al hijo, al vecino, al hermano, pero no. Nosotros solo podemos ser testigos del poder, de la sabiduría, del plan de redención del Señor. Es algo que el hombre no sabe cómo lo hace, y eso está bien claro en San Juan 4, donde dice que el nuevo nacimiento es como el viento que sopla, oye su sonido, mas no sabe ni de dónde viene ni a dónde va. Aquí vemos entonces que la muerte de Cristo produce vida para la humanidad, mientras que nuestra muerte solo sirve para proporcionar los beneficios que Él consiguió por medio de su muerte. ¿Entendieron esto? O lo vuelvo a repetir. La muerte de Cristo produce vida para
los suyos, para la humanidad, mientras que nuestra muerte solo sirve para proporcionarnos los beneficios que Él ha conseguido por medio de su muerte. ¿Cuál es? Vida eterna en su nombre, en sus méritos. Entonces, en cuanto al versículo que estamos estudiando aquí, encontramos repetido en todos los evangelios, San Mateo, San Marcos y San Lucas, y por supuesto lo estamos viendo aquí en San Juan. Dice en Mateo 10:39, cuando uno está estudiando hermenéutica, esto es precisamente algo de lo que tiene que hacer, poner los textos en la balanza para que ahí pueda haber una aclaración. Entonces, el que haya su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Mateo 10:39. Mateo 16:25 dice, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Marcos 8:35, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio la salvará. Cuando uno habla a las personas, el que no se enoja sale corriendo, y el que no sale corriendo se convierte. El que se enoja se convierte en el enemigo, el que sale corriendo se convierte en la multitud, y el que se convierte pues en un discípulo al Señor. Hermanos, dijo Spurgeon que cuando se da un mensaje bien entregado con inspiración y sabiduría divina, solo hay dos opciones para la humanidad: o se enojan o se convierten. Eso es lo que debe pasar. Jesús ha dado una enseñanza y ahora pone a la humanidad aquí. Si ustedes no están dispuestos a dar la vida por mí como yo estoy dando mi vida por ustedes, nadie podrá ser salvo, nadie podrá resucitar a vida eterna, nadie podrá entrar a la gloria que voy a recibir en este momento que voy a morir. Y Él se lo mostró. Eso lo explica 1 Corintios 15, cuando dice que se apareció por más de 40 días a un grupo, a otro, y luego dice a más de 500, lo vieron resucitado. Esto no es una fábula, es una realidad, porque la palabra de Dios es inerrante. Amén. Gloria a Dios. Algunas personas interpretan estas palabras solo como si el Señor estuviera intentando disuadir a los discípulos para que cuando trabajaran no pensaran tanto en la plata, ni en los amigos, ni en la fama. No, Jesús les está diciendo, más que seguir a un hombre que les hace el bien, deben estar pensando que si ustedes no nacen de nuevo no van a ser salvos nunca. Y deben estar pensando que todo lo que hagan por mí no va a tener ningún fruto si realmente no lo hacen desde esta perspectiva. O sea que a partir de ahora que yo resucite, ustedes van a ser mis seguidores, pero si no han entendido esto, nada les va a funcionar. ¿Entiende esto, hermano? El evangelio es así. Si uno no ha entendido el plan de redención, podrá tener ovaciones, podrá tener grandes congregaciones, podrá tener grandes seguidores, podrá tener muchos grupos y ser muy entusiasta y tener muchas habilidades, pero no está el reino de Dios ahí, no está el Cristo glorificado ahí. No hay duda que esto también es cierto, pero no es el núcleo del evangelio. Vamos a ser rechazados, tenemos que trabajar sin ningún interés, tenemos que dar nuestra vida por Cristo. Esto es verdad. El evangelio nunca ha sido popular, el evangelio siempre ha tenido enemigos, el evangelio siempre ha sido perseguido. Veamos las noticias de la iglesia y verá. Hoy hay 150 países en los que predicar el evangelio es peligroso en el mundo. Cristo no se enfrentó al mejor escenario, aunque tenía seguidores.
tenía acérrimos opositores. Jesús lo había dicho en Mateo 10, 38 al 39, el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. ¿Usted sabe lo que implica morir? Cuando yo era joven, iba a los cultos todavía, o no digo era joven, todavía no soy viejo, pero cuando era niño, bueno, pasé porque tenía 17, 16 años, ya tenía algunas amistades que veía que no les gustaba, no les agradaba la idea del evangelio porque no se podía vivir la vida del mundo. Pero también tenía el poder de Dios tratándome de sacar de allí. Y esa lucha que tenía, yo decía, cuando me vean cargando una Biblia, yendo para la iglesia, me silbarán y luego se burlarán, ya no me podré sentar en la esquina, todo eso pensaba. Ya no podré hacer lo que hacía antes, ya no podré vivir como antes, y luego me hacía detener. Yo recuerdo que nací en un hogar donde para saber que alguien era cristiano tocaba levantar la mano y pasar al templo adelante, y aún así eso me intimidaba porque esto es un reto. No, había entendido, el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. Y el que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. ¿Usted ya entendió este versículo? Ya sabe que para seguir a Jesús tenemos que desprendernos de todo y de todo, de todos los que se opongan, sea quien sea. Aquí queda bien claro que el verdadero discípulo de Jesús debe tomar su propia cruz. Es decir, que si aquí hay 50 personas, deben haber 50 cruces, si es que hay 50 personas salvas. Cuando Jesús nos invita a tomar la cruz, no es la cruz de Él, es nuestra propia cruz. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Y ese es tomar su cruz. No la cruz de Cristo, sino la propia suya. Morir como murió Jesús. No para salvar a nadie, sino para ser salvo por Él. Cuando alguien sufre por enfermedad, por un accidente o por causa de alguna tragedia humana, cuando le tocó una esposa o un esposo difícil, dice, vaya cruz que estoy cargando, y eso no es una cruz. Eso lo ha hecho por no guiarse, no dejarse guiar por Dios. Y aunque no deja de ser sufrimiento, esto no es la salvación de nadie. En el católico romano que llevamos por dentro, a veces pensamos que cuando sufrimos nos estamos ganando el reino de Dios, y esto no es así. Esto no es así. En realidad, la cruz habla de morir. Si hemos estudiado lo que significa la cruz, es así. La cruz no era un amuleto como lo es hoy, era un símbolo, era un instrumento, un patíbulo de juicio, donde cuando a una persona se le subía ahí, esa persona tenía que morir, porque la Biblia dice que es maldito por Dios todo el que es colgado en un madero. Es decir, es alguien que ya se ha declarado convicto de alguna culpa y ahora es sentenciado a morir, y por esta razón es clavado en una cruz hasta que muera. Entonces, cuando el Señor dijo que quienes quisieran ser sus discípulos tenían que tomar su cruz, lo que Él estaba diciendo es que tenían que morir. No simplemente que pasar por un proceso de dificultades, no solamente que tenían que tenerle paciencia a una persona difícil, no solamente que tenían que sufrir con paciencia el no tener que comer, no. Es muy posible o probable que nosotros no seamos llamados a sufrir una crucifixión física. Y usted sabe a qué me refiero. Pregunto, ¿alguno de ustedes ha pasado una situación bien difícil cuando estaba predicándole a alguien de Cristo? Y seguro que si levanta la mano uno, son muchos. Pero es que Jesús está hablando es a esto.
que el Evangelio de Dios debe ser predicado aunque a mí me toque morir. Pero gracias a Dios que aunque me ha tocado en terrenos difíciles, nadie me ha tocado. No he tenido, y seguramente tal vez por el lugar en el que Dios me puso, no tendré que morir por predicar el Evangelio. Muchos de nosotros nos quedamos callados y la semilla está ahí, el grano de trigo está ahí, pero no puede dar semilla porque ni yo he muerto y no estoy resuelto a morir. Nos quedamos callados frente a las personas que no conocen a Cristo, y eso es muestra de que ni yo, ni la semilla en mí ha muerto. Qué bueno es poder decir, como dijo el apóstol Pablo en Gálatas 2:20, yo estoy muerto con Cristo y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y murió al entregarse a sí mismo. ¿Por quién? El texto dice que por Pablo, pero ahora yo lo digo por mí. Pablo lo dijo por él y yo digo, Cristo dio su vida por mí. Y usted dice, Cristo dio su vida por ti. Cuando muchos de nosotros leemos este versículo, estamos pensando que se trata de algo que solo debemos hacer los que hemos sido llamados a predicar a un grado de consagración especial, pero la verdad es que esto no es así. El Señor señala a cada individuo en la tierra y lo llama, si quieres la vida eterna, le es necesario morir. Y yo no estoy promoviendo que alguien se suicide en este lugar, lo que estoy diciendo es, renuncie a todos aquellos caprichos, a todos aquellos pecados, a todas aquellas cosas, conceptos o paradigmas que este mundo le ha puesto y ponga los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de sí sufrió la cruz y menospreció el oprobio, porque tenía puestos los ojos en el galardón, la glorificación. ¿No alaban a Dios? Esto a mí me emociona demasiado. Lo que no me emociona es leer a veces Romanos 6:1, donde dice, perseveraremos en el pecado, porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, en ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo perseveraremos en él? Y siga usted leyendo así hasta el versículo 9 y dice, ay Señor, necesito morir. Y hay una doctrina en la iglesia reformada que se llama la mortificación, y esto es algo que tenemos que hacer nosotros todos los días, y por eso el Señor dice, niéguese a sí mismo y tome su cruz cada día y sígueme. Porque el remanente de pecado está ahí. El Señor nos está llamando a no amar nuestra vida más que al Señor, a entender que lo que Él hizo por nosotros no fue poco, sino fue mucho, no fue pequeño, sino muy grande. ¿Cuántos anhelan seguir al Señor? ¿Cuántos anhelan servir al Señor? Mire lo que cierra el texto diciendo, si alguno me sirve, sígueme. Y donde yo estuviere, porque Él dice estuviere porque todavía no había sido glorificado. Él dice, allí estará mi servidor. Primero Dios quiere que nosotros nos convirtamos no solamente en alguien que ama a Jesús de una manera periférica, sino alguien que entrega su vida por Él y que sin condiciones se convierte en su servidor. En alguien que nunca pone objeciones, sino que dice, si Cristo ya lo dio todo por mí, ahora es mínimo todo lo que haga por Él. Y donde yo estuviere, allí estará mi servidor. ¿Dónde está Cristo hoy?
¿Qué dice el credo apostólico? Está sentado a la diestra. ¿Y qué está diciendo acá? Donde yo estuviere, allí estará mi servidor. Esto lo dijo antes de morir. Cristo ya murió y Cristo ya está a la diestra del Padre. ¿Cuántos quieren estar a la diestra del Padre? Le es necesario morir y le es necesario dedicarse a servir. Le es necesario dedicarse a servir, porque fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Así que si alguno me sirve, mi Padre lo honrará. ¿Qué significa eso, que me honrará? Le recomiendo lea 1 Corintios 15. La honra más grande que el ser humano puede tener es cuando sea absorbida la muerte en victoria y se encuentre en un estado de glorificación con Cristo Jesús. Cuando a usted le llegue la hora de ser glorificado, podrá ver que yo no estaba mintiendo esta mañana, sino que estaba predicando la gloriosa palabra de Dios, de verdad. Que el Señor les bendiga. Oremos. Padre, muchas gracias. Tu palabra es verdad. Tu palabra es viva. Todo lo diste por nosotros, Señor. Ayúdanos a entenderlo. No hay nada que nosotros podamos decir hoy que tú escatimaste. Toda su vida la dedicó al servicio nuestro. Toda su vida la dedicó a darnos ejemplo. Toda su vida la dedicó a sanar. Toda la vida la dedicó a pastorear. Y eso no fue suficiente, sino que Él se entregó para nuestra salvación. Perdona, Señor, nuestros pecados. Borra nuestras rebeliones. Ayúdanos a entender el concepto de morir para poder vivir. A negarnos al pecado, a los placeres y a los negocios de esta vida para poder vivir contigo al lado tuyo, donde tú estás sentado a la diestra de nuestro Padre. Te doy gracias, Señor. Te alabo y te bendigo. De verdad que no somos dignos de tanto amor, pero hoy hay gozo en nuestro corazón. Hoy hay alegría, Señor, y es saber que no en vano moriste. Danos el valor, Señor, de negarnos y no dejar ni un día de pensar en el precio que pagaste y en el reto que tenemos nosotros, porque no es de un día, sino es de todos los días. Cristo no dejó ni un día de pensar en la cruz, porque tampoco dejó ni un día de pensar en la gloria que traía la muerte en la cruz. Aunque tengamos que morir, nadie lo quiere, Señor. Es el motivo y la culpa de nuestro pecado, pero tú ya pagaste el precio para tenernos arriba en tu gloria. Te agradecemos, te alabamos y te bendecimos en este día, Señor. Muchísimas gracias. Muchas gracias.
Bueno, que el Señor les bendiga ricamente. El servicio ha terminado. Que la paz de Dios esté con ustedes. Y no olviden los caballeros, mañana a las 6 de la mañana y toda la iglesia